¿Y si uno de los bombarderos más queridos por las tripulaciones soviéticas jamás hubiera sido soviético? Es más, se construyó en Estados Unidos, se envió a la URSS por préstamo y arriendo, y al principio fue solo una máquina extranjera más. Pero muy pronto ocurrió algo inesperado. Las tripulaciones del frente empezaron a considerarlo casi como propio. ¿Por qué el Boston se ganó semejante confianza? ¿Qué encontraron los pilotos soviéticos en esta máquina americana que echaban en falta en otros aviones? ¿Y por qué algunas versiones del A-20 tuvieron que ser literalmente reconstruidas para las condiciones del frente oriental, convirtiendo al bombardero en una máquina con un carácter verdaderamente con dientes? Quédate hasta el final. Vamos a analizar una historia en la que el préstamo y arriendo, el ingenio del frente y la dura práctica de la guerra cambiaron por completo el destino de un avión americano. Y algunos detalles de esta historia te harán ver al Boston de una manera completamente distinta. El préstamo y arriendo nunca tuvo un solo camino cómodo, solo caminos peligrosos. Los convoyes del norte navegaban hacia Murmansk y Arjángelsk, bordeando la Noruega ocupada, bajo la amenaza constante de ataques aéreos y torpedos. El primer convoy aliado del Ártico logró llegar a la URSS ya en septiembre de 1941. Y cada travesía siguiente no era una entrega de rutina, sino una operación al límite del riesgo. La ruta del sur se extendía a través del Golfo Pérsico e Irán, donde los aviones americanos, sacados de las bodegas de los barcos, se volvían a montar prácticamente desde cajas, se probaban en vuelo y solo entonces se entregaban. Solo por esta ruta llegaron a la Unión Soviética casi 5.000 aviones americanos, casi 5.000 máquinas, cada una de las cuales primero tenía que sobrevivir al mar y solo después a la guerra. El A-20 fue parte de este mismo sistema y su camino rara vez fue directo. El avión cruzaba el océano desmontado, se ensamblaba en una base intermedia, pasaba un vuelo de prueba y solo entonces continuaba hacia el lado soviético. Y desde el otoño de 1942 se abrió otra ruta, mucho más dura, la vía aérea Alaska-Siberia. Las máquinas americanas se trasladaban hasta Alaska, se entregaban a tripulaciones soviéticas y a partir de ahí ellas mismas las llevaban a través de la helada Chukotka y las vastas extensiones de Siberia hacia el interior del país. Miles de kilómetros casi sin referencias, con un frío en el que cualquier error podía costarle la vida a la tripulación. Entre quienes recorrieron esta ruta estaban también los Douglas A-20, pero llegar a territorio soviético era solo la mitad de la prueba. En los aeródromos de recepción, la máquina extranjera había que no solo aceptarla, sino literalmente descifrarla. Instrumentos desconocidos, otra lógica de equipamiento, inscripciones en inglés donde el piloto soviético estaba acostumbrado a ver designaciones propias. En 1942 apenas había tiempo para esto. El frente necesitaba los aviones para ayer. Por eso al Boston no tanto se lo incorporaba al servicio como se lo traducía, sobre la marcha, del lenguaje técnico americano al lenguaje de la guerra soviética. Y precisamente, aquí se decidía la cuestión principal. Nada abstracta, sino absolutamente práctica. Estaba el avión listo para trabajar rápido, sin meses de ajustes. El A-20 empezó a ganarse su reputación incluso antes de que la mayoría de las tripulaciones llegara a conocerlo bien. Llegó a la URSS como un extraño por origen, pero muy pronto se encontró en un mundo donde el origen ya no le importaba a nadie. En el frente la pregunta era más simple. ¿Despegará? ¿Llegará al objetivo? ¿Traerá a la tripulación de vuelta? Las tripulaciones soviéticas entendieron rápido una cosa. Una buena máquina en la guerra no es la que luce impresionante en una tabla de características, sino la que no obliga al piloto a pelear contra ella misma. Fue precisamente aquí donde el Boston empezó a ganarse la confianza. No exigía atención constante en cada movimiento de la palanca. No convertía el aterrizaje en una prueba aparte y no le robaba al piloto la atención que debía quedar reservada para el objetivo, el rumbo y la situación alrededor. Los pilotos valoraban especialmente la previsibilidad. El Boston obedecía de buena gana a los mandos, mantenía el régimen con calma y no presentaba sorpresas donde no hacían ninguna falta. En el frente esto significaba más que la bonita palabra comodidad. Si un avión se comporta de forma comprensible, la tripulación se cansa menos, toma decisiones más rápido y mantiene la cabeza fría incluso después de varias horas en el aire. Esto se sentía especialmente en los vuelos nocturnos. Un solo error en la aproximación, un cálculo equivocado de velocidad o altura, y todo el trabajo de la tripulación se venía abajo. No menos importante era el aterrizaje.
Después de una misión, el avión no volvía a la pista impecable de un aeródromo de pruebas, sino a un campo de frente que podía tener baches, barro, nieve, poca luz y gente agotada que llevaba muchas horas sin dormir. En esas condiciones, una máquina que perdonaba pequeños errores del piloto y no exigía un trabajo de precisión en cada metro de recorrido, se sentía casi como un regalo. El Boston no era un juguete ni era perfecto, pero le daba al piloto la sensación de que el avión estaba de su lado. Otro tema aparte eran los motores y el frío. Para el frente soviético esto no era un detalle menor, sino una prueba diaria de resistencia de la máquina. La helada podía convertir un arranque normal en una larga batalla, y un retraso en el despegue significaba tiempo perdido, una misión fallida y la irritación de todo el regimiento. Se valoraba al Boston porque, en el mal tiempo, resultaba a menudo menos caprichoso de lo que las tripulaciones esperaban de una máquina extranjera. Aquí funcionaba la lógica simple del frente. La fiabilidad no se mide con promesas publicitarias, sino con una pregunta. ¿Arrancará el avión en el momento en que ya se ha recibido la orden? Y había otro detalle del que rara vez se habla en los análisis técnicos: la cabina. El calor dentro del avión suena casi gracioso, hasta que uno imagina un vuelo de varias horas con temperaturas bajo cero. Un navegante congelado calcula peor, trabaja más lento con el mapa, pierde concentración más rápido. Al artillero se le entumecen las manos, al piloto le crece el cansancio, y cada operación simple empieza a exigir un esfuerzo extra. Por eso una cabina más cálida y cómoda no era un lujo, sino una parte de la capacidad de combate tanto como la radio o la mira. Sobre esto se construyó la reputación del Boston. No intentaba sorprender a la tripulación, simplemente permitía que la gente hiciera su trabajo. El piloto no tenía que demostrarle al avión, minuto a minuto, quién mandaba. El navegante podía concentrarse en la ruta, el artillero en su sector de observación, y los mecánicos sabían que una máquina en buen estado tenía muchas probabilidades de volver a volar por la mañana. En esto residía la razón principal por la que un avión extranjero empezó a convertirse en propio. La confianza no nacía de eslóganes, sino de decenas de vuelos ordinarios. Precisamente por eso, las conversaciones sobre el Boston en las unidades rápidamente dejaban de lado la pregunta de dónde se había construido. Mucho más importante era cómo se comportaba en el despegue, cómo mantenía el rumbo en la oscuridad, con qué calma aterrizaba y cuántas fuerzas le dejaba a la tripulación al regresar. La guerra borra las etiquetas muy rápido y pone a prueba a la técnica con el único criterio honesto: ¿ayuda a cumplir la misión o estorba? El Boston solía ayudar, y con un avión así, en verdad, era más fácil adentrarse en la noche. Las tripulaciones soviéticas ya habían aprendido a valorar al Boston, pero el frente recordó rápido: una máquina cómoda no significa invulnerable. Las primeras misiones de combate mostraron una verdad incómoda. Desde el hemisferio trasero, la máquina se defendía peor de lo que hubieran querido quienes ya se habían enfrentado a los cazas alemanes. Donde en vuelo tranquilo se valoraban el manejo y la comodidad, en combate surgía otra pregunta en primer plano. ¿Qué pasaría si el enemigo se colocaba en la cola y se mantenía allí unos segundos? La respuesta resultó demasiado evidente como para ignorarla. El armamento defensivo de serie no siempre correspondía a cómo se combatía realmente en el frente oriental, así que había que modificar el avión. No en una fábrica al otro lado del océano, ni después de meses de correspondencia, sino aquí mismo, junto a la pista, donde en pocas horas podía sonar una nueva orden de despegue. Aquí se revelaba una de las propiedades principales de la aviación de frente. La técnica sobrevivía no solo gracias a su diseño, sino también gracias a la velocidad con la que la gente notaba sus puntos débiles y los corregía. En las unidades comenzaron a reforzar el armamento defensivo, a replantear la ubicación de los puntos de fuego, a añadir protección donde las tripulaciones la consideraban insuficiente. A veces eran cambios pequeños, a veces modificaciones más notorias, pero la lógica era siempre la misma. El avión debía responder no al catálogo del fabricante, sino al enemigo real. Al Boston literalmente lo rehacían al estilo de guerra soviético, rápido, sin contemplaciones y sin ceremonias innecesarias. Y aquí se reveló otra faceta de la máquina. Se dejaba modificar. No todos los aviones toleran igual de bien la improvisación de frente, el peso extra, los nuevos elementos de equipo y el cambio del esquema habitual de operación. Pero el Boston resultó lo bastante flexible para aceptar estos cambios sin que cada modificación se convirtiera en un drama técnico aparte. Precisamente por esta practicidad se lo empezó a valorar. Si un defecto podía resolverse en el propio regimiento,
sin esperar una solución perfecta desde arriba, la máquina se quedaba en servicio. Es especialmente importante señalar que no se trataba de cosmética. La protección adicional y el refuerzo defensivo cambiaban directamente las probabilidades de la tripulación en un encuentro con un caza. Sobre el papel, unos kilos de blindaje o una instalación de fuego diferente parecen una línea en un informe, pero en el aire eso podía significar unos segundos más para el artillero, una oportunidad más de frustrar un ataque, una posibilidad más de llegar hasta territorio propio. En la guerra, precisamente esos detalles resultan ser los más grandes. Y en todo esto no había nada de romántico. Los mecánicos trabajaban entre vuelo y vuelo. Los comandantes exigían resultados. Las tripulaciones traían observaciones después de cada regreso. Algo se reforzaba, algo se cambiaba. De algo se prescindía si la solución resultaba incómoda o demasiado pesada. Así era la verdadera adaptación de frente. No un ingeniero dibujando un esquema perfecto en el silencio de una oficina, sino gente discutiendo con la máquina bajo el rugido de los motores y las sirenas. Por eso la historia del Boston en la URSS es más interesante que una simple historia de importación exitosa. No lo aceptaron como una reliquia intocable, ni se hizo la vista gorda ante sus defectos, solo porque el avión llegara por préstamo y arriendo. Al contrario, los puntos débiles se descubrieron rápido y luego se corrigieron con la misma rapidez. La buena máquina resultó buena, entre otras cosas, porque se dejaba cambiar. Después de esto, la actitud hacia el Boston se volvió mucho más madura. Las tripulaciones ya sabían dónde era fuerte, dónde era vulnerable y qué no se le podía exigir. El avión dejó de ser una novedad extranjera y se convirtió en una herramienta de trabajo, con todas sus virtudes y con todos los problemas que había que resolver con las propias manos. Y cuanto más rápido lo adaptaban a las condiciones del frente, menos quedaba en él del modelo americano y más de la práctica de guerra soviética. De noche, el Boston se transformaba. De día seguía siendo un avión bimotor visible que el enemigo podía divisar desde lejos, pero en la oscuridad sus puntos fuertes se volvían más peligrosos. Las tripulaciones se acercaban al objetivo por rutas indirectas, procuraban no subir más de lo necesario y se mantenían de forma que el relieve y la noche ocultaran la aproximación hasta los últimos minutos. La misión principal era sencilla, solo sobre el papel: aparecer donde no te esperan, golpear rápido y desaparecer antes de que el enemigo entendiera lo que estaba pasando. Así se planteaban precisamente los ataques nocturnos contra aeródromos, nudos ferroviarios y otros objetivos en la retaguardia cercana. La aproximación exigía precisión. Ganar altura demasiado pronto significaba dar a los vigías la oportunidad de detectar los aviones. Hacerlo demasiado tarde significaba perder la posibilidad de llegar bien al objetivo. Por eso la tripulación mantenía la máquina baja, contaba los segundos y esperaba el momento en que aparecieran las referencias conocidas. Luego todo se aceleraba. Frente a un aeródromo enemigo, los Boston podían literalmente emerger de la oscuridad. Unos segundos, y bajo el avión ya estaban la pista, los estacionamientos, los hangares, los bidones de combustible, los vehículos y el material que un minuto antes parecía a salvo bajo la noche. El lanzamiento se hacía rápido, casi sin tiempo para corregir un error, tras lo cual la tripulación de inmediato desviaba la máquina y volvía a pegarse al suelo. Nada de círculos largos sobre el objetivo. Quedarse era regalarle al enemigo una oportunidad. Las primeras explosiones despertaban al aeródromo de inmediato. En tierra estallaban incendios, los reflectores empezaban a cortar el cielo, las baterías antiaéreas abrían fuego y sobre la pista ya colgaban trazadoras. Pero justamente en esto consistía la apuesta por la sorpresa. Mientras la defensa antiaérea se organizaba, los aviones atacantes ya iban de vuelta. En esos mismos segundos se decidía todo. El éxito de la operación dependía no solo de la puntería, sino también de la capacidad de la tripulación de no perder el ritmo después del ataque. La parte más peligrosa a menudo empezaba justo después del lanzamiento. Ahora el enemigo sabía que había habido un ataque y podía levantar cazas, dirigir el fuego hacia las rutas probables de retirada e intentar interceptar los aviones en el camino de vuelta. El Boston ya no se escondía tras la sorpresa. Le quedaban la velocidad, la baja altura, la disciplina de la tripulación y esa misma previsibilidad de manejo por la que se lo valoraba antes. En esos minutos, el carácter tranquilo de la máquina se transformaba de comodidad en herramienta para mantener el control. Las trazadoras pasaban cerca. Algunas ráfagas podían cruzar el rumbo, y aún así la tripulación tenía que mantener la dirección. El piloto no tenía derecho a mover el avión sin necesidad. El navegante seguía llevando la ruta.
El artillero vigilaba la cola y los sectores laterales. Si aparecía un caza, comenzaba otro trabajo. Maniobra, fuego, intento de frustrar el ataque y volver a escapar hacia la oscuridad. Aquí se ponía a prueba precisamente esa confianza de combate de la que hablábamos antes. En el momento crítico, el avión no debía sumar problemas propios. A veces quedaban decenas de minutos hasta territorio propio, y se hacían más largos que toda la misión. En la cabina ya se sentía el cansancio. Las agujas de combustible bajaban, y por delante aún había que encontrar el aeródromo y hacer bien la aproximación de aterrizaje. En tierra podían no conocer todos los detalles del ataque, pero el sonido de los motores que volvían se escuchaba mucho antes de que el avión apareciera sobre la pista. Para los técnicos, ese sonido significaba una cosa: la máquina había vuelto, así que pronto habría que revisarla, repararla y prepararla de nuevo para la próxima noche. Al amanecer, el resultado se veía mucho menos espectacular que el ataque en sí. En el registro aparecían anotaciones breves. La tripulación informaba del objetivo, el consumo de munición, los daños y el comportamiento del enemigo. Pero detrás de esas líneas secas quedaban depósitos en llamas, tráfico interrumpido, estacionamientos dañados y el trabajo frustrado de un lugar que hasta la tarde se consideraba seguro. Al Boston se lo valoraba precisamente por misiones así: acercarse bajo, golpear por sorpresa, escapar antes de que terminara la noche y volver a aterrizar en su propia pista. En 1943 llegó a la Unión Soviética una nueva versión del Boston, y ya no lucía tan pacífica como las primeras máquinas de morro acristalado. La modificación A-20G recibió una nariz ciega en la que, en lugar del puesto de trabajo del navegante, se instaló un potente armamento frontal. En las primeras series había allí 4 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras pesadas. En las máquinas posteriores, los cañones se sustituyeron por ametralladoras adicionales. La nariz, que antes eran los ojos del bombardero, se convirtió en un auténtico puño de ataque. En la práctica soviética, esta modificación se solía designar como A-20-ZH, de donde nació un apodo breve, el escarabajo. El nombre sonaba casi inofensivo, pero la apariencia de la máquina decía lo contrario. Sin cabina transparente al frente, sin la figura del navegante tras el cristal, solo una nariz metálica compacta y una batería de armas apuntando estrictamente hacia adelante. En esto residía la idea principal de la nueva versión. Los americanos, de hecho, desplazaron el énfasis del bombardeo clásico hacia un potente fuego frontal. El Boston se volvió más peligroso al atacar un objetivo en línea recta, pero esa fuerza tenía un precio. El precio era evidente. El navegante bombardero ya no tenía su puesto habitual en la cabina de proa, desde donde podía observar el terreno, trabajar con la mira y guiar al avión hasta el punto de lanzamiento. Para el bombardeo horizontal convencional, esto suponía una limitación seria. El avión había ganado dientes, pero en parte había perdido los ojos. Y aquí se manifestó la practicidad de frente. No rechazaron la máquina solo porque el nuevo diseño resultara incómodo para parte de las tareas anteriores. Cuando se necesitaba un bombardeo preciso en formación, se usaban los aviones de morro acristalado como líderes. Ese líder se acercaba al objetivo con un bombardero completo a bordo, y las máquinas de nariz ciega se mantenían tras él y realizaban el lanzamiento a su señal o guiándose por sus acciones. El defecto de diseño no se corrigió aquí, se sorteó con táctica. En lugar de intentar que el escarabajo volviera a ser el Boston de antes, le encontraron un trabajo donde su nuevo carácter era una ventaja. Y ventajas había de sobra. El armamento concentrado en la nariz permitía, en una sola pasada, abrir un fuego denso sobre un tren, una columna de vehículos, un estacionamiento de aeródromo u otro objetivo mal defendido. El piloto ya no solo dirigía el avión hacia la dirección del ataque, la propia máquina se convertía en una gran plataforma de fuego volante. Apretar el gatillo significaba que toda la nariz empezaba a trabajar sobre un solo punto, y precisamente por eso la imagen del avión, con dientes, resultó tan perdurable. Pero convertir al escarabajo en un asalto casi invulnerable habría sido un error. La máquina seguía siendo un gran bimotor, y trabajar a baja altura bajo fuego desde tierra era peligroso para ella. El tamaño grande y una protección blindada lejos de absoluta no permitían quedarse impunemente sobrevolando el objetivo ni atacarlo de frente una y otra vez. Aquí residía una limitación importante del A-20G. Su fuerza no estaba en permanecer mucho tiempo bajo fuego, sino en golpear por sorpresa y salir de inmediato del ataque. Por eso las tripulaciones soviéticas usaban la nueva modificación donde se podía combinar velocidad, sorpresa y un potente armamento frontal.
De noche, esa máquina podía trabajar contra distintos objetivos. De día, golpear las líneas de comunicación y, en una aproximación afortunada, cubrir rápidamente con fuego lo que apareciera frente a su morro. En esto consistía la verdadera evolución del Boston. Una sola modificación no lo hizo mejor en todo, simplemente cambió de golpe el equilibrio de sus posibilidades. Precisamente por eso, el escarabajo resulta interesante no por la cantidad de cañones en sí. Muestra cómo la guerra obligaba a los aviones a cambiar de profesión sobre la marcha. Al Boston le quitaron la nariz transparente, le reforzaron el golpe hacia adelante, le empeoraron el trabajo habitual del navegante y de inmediato encontraron la forma de usar de otro modo la máquina resultante. En la aviación rara vez hay un refuerzo gratuito. Un arma nueva casi siempre trae un compromiso nuevo. El A-20G se hizo más fuerte precisamente porque dejaron de exigirle ser igual de cómodo para cada tarea. El Boston resultó peligroso no porque fuera un bombardero perfecto. Mucho más importante es otra cosa. Nunca se quedó atrapado en una sola profesión. Hoy esa versatilidad suena habitual, pero en el frente significaba un beneficio muy concreto. El mismo tipo de avión podía enviarse de noche a bombardear, de día a reconocer, luego usarse para atacar una línea férrea, y en el frente marítimo adaptarlo a un trabajo completamente distinto. Precisamente esto hacía al A-20 especialmente valioso. Las misiones nocturnas seguían siendo uno de sus puntos fuertes. La máquina podía adentrarse en la oscuridad, rodear las zonas conocidas de defensa antiaérea, llegar hasta una estación, un almacén o un aeródromo, y atacar justo cuando el enemigo menos lo esperaba. Aquí no hacía falta quedarse sobre el objetivo buscando el momento perfecto. Llegar, soltar, salir. Toda la lógica de empleo se basaba en la velocidad, la sorpresa y el mínimo tiempo bajo fuego. Una lógica parecida funcionaba también en el reconocimiento. Un avión de reconocimiento no solo debe ver el objetivo, sino también volver con la información. Así que necesita alcance, estabilidad, buena comunicación y capacidad de mantener la ruta en situaciones complicadas. El Boston era apto para estas tareas precisamente por su manera tranquila de volar. Mientras un avión llevaba bombas, otro podía buscar movimiento en las carreteras, señalar nudos ferroviarios, observar aeródromos y transmitir la información a quienes lanzarían el siguiente golpe. Otro trabajo no parecía nada heroico, pero era críticamente importante: la corrección de fuego de artillería. El avión tenía que permanecer en una zona donde había que observar los resultados del disparo de artillería, precisar coordenadas y ayudar a trasladar el fuego. Ya no era un ataque veloz, sino un trabajo paciente bajo el riesgo de encontrarse con cazas y fuego desde tierra. Y aquí, la versatilidad del Boston se manifestaba con especial claridad. La máquina conocida como bombardero podía convertirse en los ojos de otros, pero el verdadero alcance de su empleo se abría en el mar. Ahí el Boston dejaba de ser un simple bombardero de frente y recibía tareas que exigían una preparación completamente distinta de la tripulación. Los aviones se usaban para colocar campos minados, para atacar barcos y para lanzar torpedos. Aquí funcionaba la misma aritmética de la guerra. Una mina bien colocada o un lanzamiento de torpedo certero podían interrumpir el tráfico tanto como un golpe contra una estación ferroviaria. El ataque con torpedo, en general, no dejaba lugar para leyendas bonitas. Había que acercarse al objetivo, mantener el rumbo necesario, aproximarse a una distancia peligrosa y soltar el torpedo de forma que cayera correctamente. En ese momento, un gran bimotor se convertía en un blanco visible para la defensa antiaérea del barco. Por eso, de nuevo, la apuesta se hacía sobre lo que ya se había convertido en el sello distintivo del Boston: acercarse todo lo posible, atacar rápido y no quedarse ni un segundo de más. En tierra todo se veía igual de variado. Si el reconocimiento detectaba una columna en la carretera, un tren en una estación o una concentración de vehículos, el Boston podía recibir la orden de atacar ese objetivo de otra manera. No era un asalto blindado clásico ni debía sobrevolar sin parar la línea del frente a baja altura. Su punto fuerte era otro: aproximación sorpresa, ataque corto y salida inmediata de la zona donde el enemigo lograba organizar fuego de respuesta. Aquí es fácil olvidar una limitación importante que a menudo se pasa por alto al llamar universal a este avión. La versatilidad no significa que la máquina sea igual de buena en todo. El Boston no se transformaba a voluntad de la tripulación en un IL-2, en un explorador de largo alcance o en un torpedero sin ningún compromiso. Cada tarea exigía su propio armamento, preparación y táctica, pero el avión en sí ofrecía la base sobre la que todo eso podía construirse. Precisamente por eso su valor se aprecia mejor no en una sola misión espectacular,
sino en la lista de tareas completamente distintas que realmente podía cumplir. De noche, bombardero. Sobre carreteras y estaciones, explorador y máquina de ataque. Sobre el mar, colocador de minas y torpedero. En la zona de trabajo de artillería, corrector de fuego. Un solo avión no sustituía a toda la aviación, pero permitía al mando cubrir demasiadas tareas como para considerarlo simplemente una máquina más del préstamo y arriendo. En esto residía su carácter, sin pretensión ruidosa de superioridad absoluta, pero con una rara capacidad de cambiar de papel según la guerra concreta. El Boston no exigía que el frente se adaptara a él. Al contrario, una y otra vez lo adaptaban a lo que hacía falta esa noche, a la mañana siguiente o unas horas después sobre el mar. Y mientras el enemigo trataba de entender de dónde vendría el próximo golpe, esta máquina ya podía estar preparándose para una tarea completamente distinta. El Boston tenía otra faceta que no se ve ni en el plano de fábrica ni en la tabla de características. El avión vivía solo, porque a su alrededor, cada día, trabajaba gente de la que apenas se hablaba en los partes oficiales. Los pilotos recibían condecoraciones, las máquinas aparecían en los informes y los mecánicos se quedaban en el aeródromo empezando su turno, justo cuando los demás intentaban dormir, aunque fueran unas horas. Se recuerdan las noches sobre el hormigón y los estacionamientos helados, donde bajo los focos desarmaban motores, cambiaban aros, rodamientos, mangueras, revisaban el cableado y volvían a montarlo todo antes del amanecer. Un error del mecánico podía manifestarse recién después del despegue, así que había que darse prisa, de tal manera que esa prisa no se convirtiera en chapuza. En esto consistía la parte más invisible del trabajo de combate. El avión tenía que estar listo no para un lucimiento, sino para la próxima misión, que podía llegar en pocas horas. Se recuerda a los navegantes. Su trabajo se sentía especialmente duro de noche. Cuando la tierra desaparecía, las referencias se disolvían, la radio podía quedar en silencio, y la aguja de la brújula empezaba a parecer lo único en lo que aún se podía confiar. Había que mantener la ruta, llevar a la tripulación hasta el objetivo, no perder tiempo y luego encontrar el camino de vuelta. En el mapa esto se ve como una línea de lápiz, en la cabina como decenas de decisiones, cada una tomada en la oscuridad. Era especialmente duro cuando el equipo empezaba a fallar ya en pleno vuelo. Un instrumento daba una lectura incorrecta, otro podía averiarse, la comunicación empeoraba, y la tripulación de todas formas tenía que seguir trabajando. El navegante no podía simplemente decir que las condiciones eran malas. Estaba obligado a buscar una nueva referencia, calcular el tiempo, la corrección del viento y guiar al avión hacia donde el piloto todavía no veía nada. Se recuerda a los artilleros, que durante la mayor parte del vuelo podían pasar en tensa espera y luego, en pocos segundos, pasaban del silencio al trabajo total. Su tarea era simple solo sobre el papel: vigilar dos sectores, detectar a tiempo un caza, avisar al piloto y abrir fuego cuando el enemigo ya estaba cerca. Para una persona en esa posición, el avión realmente se convertía no en técnica, sino en un espacio del que dependía demasiado. Pero la memoria se aferra con más fuerza a las historias de regreso. Máquina dañada, piloto gravemente herido, formación desorganizada, mal tiempo, y aún así, rumbo al propio lado. Un caso en particular destaca entre todos. En los relatos originales se menciona al héroe de la Unión Soviética Vladimir Yakovlev, quien, ya gravemente herido, logró llevar el avión averiado a través de la línea del frente y aterrizarlo, salvando a la tripulación. Un hombre herido, desangrándose, sostuvo el timón durante varias decenas de minutos por la gente que estaba sentada a sus espaldas. En una historia así, el Boston deja de ser una simple construcción americana. Se convierte en el lugar donde varias personas, hasta el último minuto, siguen haciendo su trabajo. Precisamente por eso, los aviones de frente reciben apodos humanos y memoria humana. El metal por sí solo no crea leyendas. Las crean el mecánico que no se fue a dormir hasta que arrancó el motor, el navegante que sacó a la máquina de la oscuridad, el artillero que no dejó pasar el ataque, el piloto que llevó al avión dañado hasta su propia pista. Por eso la historia del Boston no es solo una historia de suministros, modificaciones y misiones de combate. Son miles de turnos ordinarios, vuelos, reparaciones, errores, correcciones y regresos, de los que se compone la verdadera relación con la máquina. El avión pudo construirse en América, pero su biografía de frente la escribieron otras manos. Y precisamente esas manos lo hicieron propio. Comparar al Boston con otros aviones bimotores de la guerra usando una sola cifra es casi la manera garantizada de llegar a una conclusión equivocada.
En velocidad podía superar a un rival y quedar por detrás de otra modificación del mismo tipo. En capacidad de carga podía verse convincente, pero perder en techo de vuelo. En alcance podía quedarse corto frente a una máquina más pesada, y aún así resultar más cómodo para trabajar cerca de la línea del frente. El A-20 resulta interesante no como un plusmarquista absoluto, sino como un avión en el que coincidieron demasiadas cualidades distintas en un solo fuselaje. El punto de comparación más obvio para el espectador soviético es el P-2. Propio, de producción masiva, un veloz bombardero en picado de frente, construido bajo una filosofía de empleo completamente distinta. El P-2 sabía hacer lo que el Boston nunca supo hacer, atacar en picado, y precisamente eso lo convertía en uno de los principales aviones de ataque de la aviación de frente soviética. El A-20 no podía ni debía ocupar su lugar. Se lucía de otra manera, en el bombardeo horizontal, el trabajo nocturno, el reconocimiento, allí donde hacían falta alcance y estabilidad, no un picado cerrado sobre el objetivo. Las cifras aquí se convierten fácilmente en una trampa. Para el A-20B se citan datos según los cuales, con carga estándar, superaba al P-2 en unos 10 o 15 km por hora y llevaba una carga de bombas más seria, pero se quedaba algo por detrás en techo práctico. Es tentador concluir que el americano era mejor, pero el P-2 tenía una carta ganadora que el Boston nunca tuvo, el ataque en picado. La comparación no muestra un ganador, muestra una diferencia de carácter. Más allá está el rival del otro lado del frente, el alemán Junkers Ju-88. Aquí se ve especialmente bien por qué las clasificaciones directas engañan. El Ju-88 era una máquina no menos versátil, bombardero, explorador, caza nocturno y en algunas versiones, portador de tareas completamente distintas. Según datos de museos, en su función de ataque pesado podía llevar una carga de bombas de hasta 3 toneladas, más que un Boston típico. Pero una cifra mayor en la casilla de carga no significa que la máquina fuera más cómoda para la práctica de frente soviética. Y precisamente eso, y no las cifras en una tabla, decidía el destino de una misión. Hay también un tercer punto de referencia, ya americano, el B-25 Mitchell, un bombardero medio de mayor tamaño. La versión tardía B-25J llevaba hasta 3.200 libras de bombas y tenía un alcance máximo de unas 1.350 millas. El A-20G, según datos del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alcanzaba hasta 317 millas por hora y podía llevar hasta 4.000 libras de bombas, siendo al mismo tiempo notablemente más compacto. Y de nuevo, no se puede declarar un ganador. Máquinas distintas se construyeron para guerras distintas. En la aviación soviética, el valor del Boston no estaba en vencer a todos a la vez. No necesitaba ser el mejor en picado, para eso ya estaba el P-2. No necesitaba ser el bombardero más pesado ni el explorador de mayor alcance. Su fuerza se manifestaba donde hacía falta una máquina lo bastante rápida, lo bastante capaz de carga, cómoda para la tripulación y dócil a las modificaciones según la tarea concreta. Precisamente por eso se convirtió en el avión extranjero más numeroso de la aviación de bombardeo soviética, sin sustituir a ninguna máquina soviética, sino cubriendo los huecos donde a la aviación propia le faltaba velocidad, capacidades nocturnas o empleo marítimo. El debate sobre quién era mejor, el Boston, el P-2 o el Junkers, está mal planteado desde el principio. La guerra no entregaba medallas por el primer puesto en una tabla de características. Exigía que el avión adecuado estuviera en la unidad adecuada, en el mes adecuado y cumpliera precisamente el trabajo que se necesitaba en ese momento. Y en ese sentido, el A-20 encajó en la aviación soviética casi a la perfección. ¿Por qué entonces un avión americano terminó siendo considerado casi propio? La respuesta no está en los eslóganes, ni en una bonita leyenda de posguerra. El Boston pasó por demasiados aeródromos soviéticos, reparaciones de campaña, vuelos nocturnos y modificaciones como para seguir siendo simplemente una máquina con pasaporte ajeno. Todos conocían su origen, pero en el frente muy pronto se descubrió que el país de fabricación importaba menos que cómo se comportaba el avión con el frío, después de una reparación, bajo carga y en manos de una tripulación concreta. Llegó como un producto americano terminado, pero empezó a combatir según reglas soviéticas. En él se cambiaba el equipo, se instalaban otras miras, se adaptaba la comunicación, se reforzaba la protección, se reorganizaba el armamento y se ajustaba la táctica a las tareas reales del frente. En esto consistió el gran punto de inflexión en su destino. El avión dejó de ser simplemente un suministro del préstamo y arriendo, y se convirtió en una plataforma que se podía adaptar a la propia guerra.
No toda máquina extranjera permitía que la trataran con tanta libertad. En esto residía una de las razones de respeto hacia el Boston. Toleraba las modificaciones, toleraba las pistas imperfectas, toleraba la prisa, el frío, la reparación de campaña y el uso lejos de las condiciones de fábrica. Por supuesto, esto no significa que el avión fuera invulnerable o no necesitara mantenimiento. Al contrario, los mecánicos tenían mucho trabajo. Pero si la máquina, después de una reparación, volvía a volar y cumplía su misión, empezaban a tratarla no como técnica ajena, sino como un compañero de trabajo. De manera parecida cambiaba la actitud de las tripulaciones. Para el piloto importaba que el avión obedeciera bien. Para el navegante, que en la cabina se pudiera trabajar horas sin luchar contra el frío y la incomodidad. Para el artillero, que su sector de defensa fuera claro y que la máquina no estorbara su trabajo. Cada uno tenía su propia razón para valorar al Boston, y de esas razones individuales se formaba la reputación general. Lo más revelador es que no intentaron convertirlo en una copia de un avión soviético. Lo obligaron a trabajar junto a las máquinas soviéticas, cubriendo las tareas donde era especialmente útil. A veces eran ataques nocturnos, a veces reconocimiento, a veces operaciones marítimas, a veces trabajo sobre las líneas de comunicación. Así se ve la verdadera integración de la técnica. No repintar el avión y declarar lo propio, sino incorporarlo al sistema de tal manera que las tripulaciones, los técnicos y los comandantes dejaran de percibirlo como una exótica pasajera. Por eso la fórmula no americano, sino nuestro, no niega su origen. Las fábricas eran americanas. El diseño era americano. Los motores, muchos instrumentos y la propia lógica de proyecto también nacieron al otro lado del océano. Pero la biografía de frente de esta máquina se volvió otra. Se escribió en aeródromos soviéticos, en regimientos, talleres, rutas nocturnas y en esos mismos regresos, cuando la tripulación llevaba un avión dañado hasta su propia pista. Y aquí se impone una conclusión más amplia, sobre cómo, en general, la técnica se convierte en parte de la memoria militar nacional. No es el pasaporte lo que decide si una máquina sigue siendo ajena o se vuelve propia. Lo decide la experiencia. Si el avión cumple la misión, acepta modificaciones, devuelve a la tripulación, resiste la vida cotidiana del frente y vuelve a alzar el vuelo, poco a poco desaparece la distancia entre suyo y nuestro. Esto fue exactamente lo que ocurrió con el Boston. En algún momento ya no importaba que el manual alguna vez hubiera estado escrito en inglés. Importaba que el mecánico soviético reconocía ese motor de oído, que el piloto sentía la máquina con las manos, que el navegante sabía cómo mantenía el rumbo de noche y que el comandante entendía a qué misión era mejor enviarla. Es entonces cuando la técnica extranjera deja de ser extranjera en el sentido práctico. Se convierte en parte del lenguaje común del frente. Y en esto reside la gran paradoja del Boston. Nunca dejó de ser un avión americano por diseño, pero dejó de ser ajeno por su servicio. No lo reescribieron en los documentos, no cambiaron su origen ni intentaron hacerlo pasar por un desarrollo soviético. Todo ocurrió de manera más simple y más convincente. La guerra misma le puso un sello que pesaba más que la placa de fábrica. Por eso se lo puede llamar nuestro, sin patetismo barato. No porque haya ganas de apropiarse de una técnica ajena, sino porque miles de personas soviéticas lo mantuvieron, volaron en él, lo modificaron según sus necesidades y confiaron en él allí donde la confianza no se demuestra con palabras. El Boston se hizo propio no por el pasaporte, sino por cómo entró en la biografía de la guerra. Hoy de la mayoría de los Boston soviéticos no quedan aviones, sino huellas. Fotografías con pintura desgastada, fichas de archivo, hojas de condecoración, breves leyendas bajo las imágenes. Algunas piezas que por azar sobrevivieron a la guerra y a las décadas posteriores. Sobre el papel, todo se ve tranquilo. Número de unidad, apellido de la tripulación, fecha de la misión, resultado del objetivo. Pero la guerra nunca cabe en una sola línea de informe. Detrás de la fórmula seca, misión cumplida, se ocultaba un mundo completamente distinto. Una pista nocturna, niebla, luces parpadeantes, crujidos en los auriculares, olor a combustible y gente esperando el sonido de motores conocidos. Algunos volvían con la máquina agujereada, otros aterrizaban con los depósitos casi vacíos, otros, después de aterrizar, tardaban mucho en poder abrir los dedos. Precisamente esta parte de la historia es imposible transmitirla solo con características técnicas. Al avión se lo recuerda no por las cifras, sino por lo que ocurría a su alrededor. En las fotografías antiguas, el Boston hoy parece casi tranquilo. Está en tierra, la tripulación al lado. Estrellas rojas en el fuselaje. En algún punto se ven huellas de reparación.
en algún punto se ha desgastado la pintura. Pero si uno sabe lo que se esconde detrás de esa imagen, la fotografía cambia. Ante nosotros ya no hay simplemente un avión extranjero en un aeródromo soviético, sino una máquina que podía, de noche, cruzar la línea del frente, golpear una estación o un aeródromo, volver bajo fuego y en pocas horas volver a estar en preparación para la siguiente misión. De manera parecida cobran vida las hojas de condecoración. Su lenguaje casi siempre es seco. Cumplió tantas misiones, causó tal daño, mostró entereza, salvó a la tripulación, continuó cumpliendo la orden. Ni una palabra de más. Pero detrás de cada una de esas fórmulas había una persona concreta, un avión concreto y una noche concreta, en la que la decisión se tomaba en cuestión de segundos. Precisamente por eso el archivo a veces habla con más fuerza que cualquier monumento. No intenta impresionar, simplemente deja hechos a partir de los cuales se entiende la magnitud de lo vivido. El Boston no fue el símbolo principal de la aviación soviética ni desplazó a las máquinas de diseño nacional. No se convirtió en el avión que, por sí solo, decidiera el resultado de la guerra aérea. Y en esto no hay ningún problema. La historia de la técnica demasiado a menudo solo ama a los plusmarquistas, olvidando a quienes hicieron un enorme volumen de trabajo sin ninguna aureola de gloria. Aquí es donde está su verdadero lugar en la memoria. El Boston se encontró allí donde hacían falta ataques nocturnos, reconocimiento, trabajo sobre las líneas de comunicación, operaciones marítimas y decenas de otras tareas que rara vez se convierten en el fotograma principal de un noticiero. No tenía por qué ser el más famoso. Basta con que, en el momento necesario, fuera útil. Con que las tripulaciones confiaran en él. Y con que su nombre quedara en los documentos junto a los nombres de las personas que combatieron en él. Y hoy, cuando de aquella guerra quedan cada vez menos testigos vivos, los archivos familiares se vuelven especialmente importantes. Una foto antigua, una firma a lápiz en el reverso, un apellido desconocido en la tripulación, una carta desde el aeródromo. A veces, un solo detalle así añade a la gran historia más que decenas de frases generales. En la memoria familiar puede conservarse lo que no está en ningún informe oficial. Cómo llamaban a la máquina en el regimiento, qué temían antes de un vuelo, qué consideraban buena suerte, cómo recibían a quienes volvían. Por eso, si en tu familia se contaban historias sobre los Boston, sobre aviones del préstamo y arriendo, o en general sobre el servicio en la aviación de bombardeo, escríbelo en los comentarios. Puede que en algún álbum antiguo todavía haya una fotografía con esa nariz característica, estrellas rojas y personas cuyos nombres ya casi nadie recuerda. Estas historias no embellecen el pasado, lo hacen real. Y quizás eso sea suficiente para el Boston. No el título de mejor avión de la guerra, no los interminables debates sobre velocidad y carga de bombas, sino el recuerdo de que cumplió honestamente el trabajo para el que resultó necesario. Americano de origen, soviético de servicio, y humano por la memoria que dejó tras de sí. Si te interesa la historia de la aviación militar sin mitos, sin leyendas bonitas y sin simplificaciones cómodas, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias sobre aviones, pilotos y esas páginas de la guerra que hoy se recuerdan cada vez menos. Y en los comentarios, cuéntanos sobre qué máquina te gustaría escuchar en el próximo episodio.